Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme al curso acerca Contar la cultura, periodismo cultural en tiempos de storytelling. Para responder a la pregunta sobre cuándo murió el periodismo cultural, debemos contemplar su respuesta en tres actos fulminantes. Primero, el nacimiento del blogging y las redes sociales. Segundo, la cultura de lo gratis en Internet. Y tercer acto, la estocada final, la creación de los sistemas algorítmicos de recomendación. En el año 1999 se creó Blogger, la primera plataforma de blogging mainstream en el mundo. Diseñada por Evan Williams, el propósito de Blogger fue desintermediar la información entre los periodistas y los consumidores. De esta manera, se le daba ese poder a cualquier ciudadano de la webosfera. Lo que en un principio fue una invención revolucionaria, una invención que iba a democratizar el mercado de la información, pronto acabaría revelándose en todos sus claroscuros. Incluso, en poco tiempo, ese invento acabaría siendo una invención antidemocrática. En tiempos pretéritos a Internet, cuando un consumidor cultural deseaba recibir una recomendación de una película, un disco o un libro, lo primero que hacía era abrir una revista o un suplemento cultural. En dichas publicaciones no solo recibía las recomendaciones de lo que tenían que leer, escuchar o ver, y este punto es muy importante, lo que no valía la pena ver, escuchar o leer. Antes de que la cultura fuera gratis, o casi gratis, gracias a las páginas de intercambio P2P y más adelante a las plataformas de streaming, un consumidor cultural debía medir muy bien su economía de consumo. Un disco en España podía costar 15 euros, una película en el cine 9 euros y un libro 19 euros. El precio de la cultura, independientemente de valoraciones subjetivas, tenía un valor más o menos acorde al valor cultural ofrecido al consumidor. Hoy todo es distinto. Una suscripción mensual a Spotify cuesta apenas 9 euros, una a Netflix 7 euros y escuchar audiolibros en Audible 9 euros. Hoy la cultura prácticamente no tiene precio. En este nuevo ecosistema del casi gratis, el consumidor ya no incurre en los riesgos de antaño a la hora de consumir. Si antes consumía con una conciencia económica y por ende crítica, ahora consume de forma despreocupada y sin una conciencia clara de su propio consumo. En este inédito paradigma, el crítico cultural ya no tiene el peso específico que tenía antes, el de ser un guardián que intermediaba entre la industria y el público. El público que antaño seguía sus recomendaciones ahora solo sigue la de sus amigos o peor aún, como veremos más adelante, la de los sistemas algorítmicos de recomendación. Cuando la cultura del blogging desembarca en nuestras vidas, dejamos de confiar en expertos para pasar a confiar en nuestros amigos. Eso ha desencadenado, con el tiempo, en un recelo a todo tipo de expertise en el periodismo cultural. Al crítico se le ve equivocadamente como a una figura incordiosa y egocéntrica. Al crítico se le concibe como alguien cuyo trabajo es imponer su gusto en la sociedad, cuando en el fondo la labor del crítico siempre ha sido la misma: construir un espacio crítico y democrático en las plazas mayores de la cultura. Su trabajo no solo consiste en decir lo que le gusta o lo que no, esa es su capa superficial, sino que su trabajo, sobre todo, consiste en descubrir nuevas propuestas, voces distintas, más diversas, y poner todo ello en contexto. La verdadera labor del crítico cultural, aunque a estas alturas suene extraño, siempre ha sido y siempre será la de mantener viva la llama del diálogo público. Esto es, un espacio democrático donde la diversidad enriquezca nuestro pensamiento y sensibilidad.
¿Y qué pasa cuando tu consumo cultural deja de estar informado por profesionales del periodismo cultural? Lo que ocurre es muy simple. Lo que acaece es la simpleza cultural. Si tu consumo depende de tus amigos y de los algoritmos, tu gusto acaba deviniendo en una sensibilidad homogénea y uniformada. Un amigo te recomendará siempre un mismo tipo de música y un algoritmo también, pero de forma mucho más evidente. Eso hace que tus playlists de Spotify, por ejemplo, sean de canciones muy parecidas las unas a las otras y que, si en Netflix has visto la primera temporada de Narcos, acabes por ver las decenas de documentales sobre el Chapo o Pablo Escobar. Es El Día de la Marmota, aquella película en la que Bill Murray se ha atascado en un mismo ciclo temporal, repitiendo el mismo día una y otra vez, pero sin el final feliz, con Andy McDowell. O lo que es lo mismo, el individualismo neoliberal de un consumo que da las espaldas a lo público. Tras el auge de los blogs, las apps de streaming como Netflix o Spotify, se empezó a dar la estocada final al toro de la crítica cultural. En España, sin ir más lejos, las principales cabeceras de la prensa musical, como Rock Deluxe, Rolling Stone, 40 Principales, Mundo Sonoro, han desaparecido o si no lo han hecho, han dejado el papel para intentar renacer en el entorno digital, no sin ciertas dificultades. Muchos suplementos culturales de los principales diarios también han desaparecido o han adelgazado sustancialmente en su oferta de contenidos. Y la televisión, que antaño era un espacio para el periodismo cultural, hoy es anatema hablar de cultura por el miedo que tienen los broadcasters a perder audiencia. Visto lo visto, el panorama es ciertamente apocalíptico. Pero todavía hay una vía de salvación para todos aquellos que entendemos la cultura como un diálogo vibrante y democrático. La salida, claro está, es el enfrentamiento. El periodismo cultural o la crítica cultural, como a mí me gusta llamarla, debe entrar en el territorio de la epistemología y transformarse en metacrítica cultural. La crítica cultural, en otras palabras, debe luchar contra el algoritmo, más que seguir recomendando películas, discos o libros en espacios cada vez más reducidos de divulgación, que también lo que el periodista y crítico del futuro debiera hacer consiste en investigar y analizar la relación de la ciudadanía con los algoritmos de la cultura. Una epistemología que estudie los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano en la cultura del siglo XXI. Los algoritmos, como sabemos, solo recomiendan lo obvio y lo que es antiguo y no lo que es nuevo y distinto, aquello que nos representa como una sociedad diversa y compleja. Unos algoritmos, nos atreveríamos a decir, que están en contra del progreso y sin darse cuenta, porque estos algoritmos no son conscientes ni tampoco sienten. Sin darse cuenta, están implantando un sistema neofeudalista y fascista en los ámbitos de la cultura. El rol del periodista cultural, en definitiva, finalmente sería el de ser un antifascista del gusto cultural. Una batalla que, por lo que se evidencia, solo acaba de empezar. Muchísimas gracias a todos y espero que tengáis un fantástico día en el curso Acerca. Hasta pronto.